En todo el mundo están escuchando este programa. arinfo.com.ar. Muy buenos días, comenzamos este programa de hoy de Comuna 7 Radio escuchando uno de los temas del CD creado por los compañeros del Frente de Artistas del Borda, este hermoso tema llamado La Casa de las Brujas. Bueno, como adelantáramos hace instantes en Puente Urbano, vamos a hablar sobre el tema de la delicadísima, de la gravísima situación por la que está pasando la salud mental en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Concretamente, en la estructura de los hospitales monovalentes, en los hospitales neuropsiquiátricos de la ciudad. Nos referimos al Hospital Borda, al Hospital Moyano, al Tobar García, que es la misma situación que están pasando no solamente los hospitales neuropsiquiátricos, sino los hospitales públicos en general y la salud pública en general. Aquí tengo una información de los compañeros del taller del PAN del Borda que dice: desde hace un mes el taller de rehabilitación PAN del Borda no tiene un espacio de funcionamiento debido a la demolición de una parte del mismo.
Esta situación implica que aquellos compañeros del hospital que cotidianamente trabajan en pos de su rehabilitación hoy carecen del dispositivo. Este avance sobre la salud mental y sobre los dispositivos de rehabilitación se enmarca en las obras para construir el centro cívico de la ciudad dentro de los terrenos del Hospital Borda, proyecto con un presupuesto de 280 millones de pesos impulsado por el macrismo para garantizar su negocio inmobiliario en detrimento de lo público. El sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires atraviesa desde hace décadas un deterioro progresivo que se refleja en el abandono, la falta de insumos, el déficit de la infraestructura, la falta de personal, etc. Nuestros hospitales públicos, que debieran brindar una atención gratuita y de calidad para el pueblo, son hoy instituciones precarizadas. A pesar de esto, el gobierno no invierte en solucionar los problemas del sistema de salud y garantizar que la salud sea un derecho, sino que invierte en construir oficinas. Creemos que estas acciones, junto con la reciente licitación de las internaciones, las altas injustificadas, el que la emergencia médica del Hospital Borda se niegue a atender gente y el cierre de puestos laborales, demuestran que las intenciones de este gobierno no son garantizar los derechos como es la salud. A su vez, el deterioro de los hospitales públicos conlleva que no se pueda dar una atención de calidad, haciendo que la mayoría de la población se quede sin atención o se ve obligada a asistir a clínicas privadas donde debe pagar por la misma. Desde el taller Pan del Borda creemos que la inversión en un centro cívico, que conlleva como consecuencia que un taller de rehabilitación interrumpa sus funciones, es un avasallamiento hacia los derechos de los internos del hospital y la comunidad toda. Es por esto que nos oponemos a que se construya un centro cívico dentro de cualquier hospital y a que cualquier dispositivo se quede sin lugar o instrumentos para poder funcionar. Reclamamos que se realicen las obras necesarias para mejorar los hospitales y se nos dé un espacio dentro del Hospital José T. Borda donde funcionar. Firma Pan del Borda, y hay un correo al cual ustedes pueden dirigirse si les interesa tener más información, tallerpandelborda@yahoo.com.ar. Bueno, y tenemos en línea a un legendario integrante de una menos legendaria organización autogestiva, libertaria, que se ha construido con mucho esfuerzo y se sostiene con mucho esfuerzo, de la cual yo en una época tuve el honor y el placer de colaborar, que es el Frente Artistas del Borda. Y estamos hablando con su creador y con su coordinador, Alberto Saba. Alberto, buenos días. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, Alberto, aquí ocupándonos, como verás, del tema, siguiendo todo lo que está pasando muy de cerca con el tema de la salud mental, me gustaría que nos dieras a los oyentes de Comuna 7 Radio un panorama de cuál es la situación en estos momentos, cuáles son los temas y las situaciones más delicadas que se estuvieron informando ayer en el plenario que se realizó en la legislatura, Alberto. Bueno, en principio los problemas son varios, ¿no? Está lo más así acuciante es lo del PAC, este dispositivo que trabaja con chicos con problemas severos psiquiátricos, que aparentemente lo quieren desplazar estaba funcionando en el Centro de Salud Mental número 1 y el gobierno de Macri lo quiere desplazar al Hospital Tobar García. No, es un dispositivo comunitario, social, que no requiere, la intención es que no requería de internación, y el hecho de que se traslade a un hospital psiquiátrico va más dirigido, el PAC estaba dirigido por una psicóloga y ahora lo dirigiría un médico psiquiatra de médicos municipales, o sea que hay un retroceso muy grande en ese sentido. Después en el Borda, además del proyecto que tiene Macri de llevar a cabo ahí en todos esos terrenos un proyecto inmobiliario tipo Puerto Madero, en este momento lo más acuciante es la gente del Pan del Borda, que bueno, es un dispositivo también al estilo del Frente de Artistas, de la Colifata, que son autogestivos, que no pertenecen a la institución,
o sea, trabajamos dentro de la institución, pero no estamos en estructura institucional. Bueno, han empezado a demoler ese lugar junto con los gestores en función de ese plan de construir ahí el centro cívico. Y bueno, y estos compañeros están sin lugar, sin posibilidad de desarrollar su actividad comunitaria. Y bueno, después está en el Borda y otras cosas, como todavía no está el tema del gas, no está completado, incluso Frente Artista en su pabellón, en su salón no tiene gas, y todos los negativos que siempre fue el manicomio, la falta de libertad, el maltrato físico y psíquico, la sobremedicación, todo lo que hace una lógica manicomial, que son, de mi punto de vista, violaciones de los derechos humanos, ¿no? Alberto, vos estuviste muy claro el otro día en este encuentro organizado por los compañeros del Taller del Pan, ahí en las escalinetas del Hospital Borda, cuando hablaste utilizaste la palabra, el término que muchas veces se ha tenido mucho miedo de utilizar para otras cuestiones que no tengan que ver con los desaparecidos de la dictadura. Vos dijiste que las personas, los varones y las mujeres internados e internadas en hospitales neuropsiquiátricos son desaparecidos. Me gustaría que ampliaras un poco este concepto porque me parece central. Bueno, se cortó la comunicación, vamos a ver si establecemos comunicación de nuevo con Alberto Saba, el coordinador del Frente Artista del Borda. Alberto decía el otro día en este encuentro organizado por los compañeros y compañeras del Taller del Pan que los internos de los hospitales neuropsiquiátricos, del dispositivo psiquiátrico, médico, hegemónico psiquiátrico, de no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país, son desaparecidos, son detenidos desaparecidos, porque la inmensa mayoría de ellos han sido internados en forma compulsiva y se los mantiene internados en forma compulsiva. Ayer hablábamos en el ombligo de la luna, yo mencionaba casos que conocí personalmente cuando formé parte de Cooperanza, de Cooperativa Esperanza con Alfredo Moffat allá por la década del 80. Yo he conocido gente que ha pasado 20, 30, 40 años de sus vidas internados, entre comillas, en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Por eso, además de utilizar, y muy bien, este concepto de desaparecido, detenido desaparecido, de Alberto Saba, Alberto dejó bien en claro algo que me parece fundamental, y que desgraciadamente en algunas organizaciones que son solidarias para muchas cosas a veces divide un poco las aguas. ¿Cuál es la diferencia entre defender la estructura de la salud pública y gratuita y defender la institución manicomial? Alberto Saba dice muy bien, nosotros luchamos por la defensa del espacio de salud público, por los hospitales, por el dispositivo de hospitales públicos y gratuitos, que sean de calidad, que presten un servicio, como dicen los compañeros aquí del Taller de Pan, pero estamos en contra del dispositivo manicomial. Esto me parece fundamental. Acá no se trata de defender la institución manicomial, no se trata de defender el dispositivo manicomial. Alberto. Sí, se cortó, perdón Luis. No. Estaba en el tren y... Está bien. Las cosas pasan. Está bien. No, yo estaba refiriendo... Estaba refiriendo a lo que vos mencionaste cuando hablaste de detenidos desaparecidos, y me gustaría que puntualizaras eso, y sobre todo cuando aclaraste, que me parece fundamental que hayas aclarado, qué diferencia hay entre defender el hospital público y gratuito y defender el dispositivo manicomial. Bueno, a ver, lo primero, es así, desde mi punto de vista, las personas con sufrimiento mental que están en los manicomios, no solo públicos, sino también los privados, las famosas clínicas privadas, a veces son más siniestras que los propios manicomios estatales. Las personas están, de mi punto de vista, son otros desaparecidos. En todo el país hay alrededor de entre 25 y 30.000 personas internadas que están a expensas de una estructura represiva de violación de los derechos humanos, que no tienen voz ni voto, no tienen derechos, tienen eliminados sus derechos básicos humanos, y que desde mi punto de vista pasan a ser otras personas, otros detenidos desaparecidos legalmente, ¿no?
y quizás la nueva Ley Nacional de Salud Mental empiece a destruir ese... pero hasta ahora no hay muchos cambios en ese sentido. Entonces, en mi punto de vista, los pacientes psiquiátricos que están encerrados en los hospitales psiquiátricos sin poder decidir sobre su propia vida son otros detenidos desaparecidos, y son muchos, ¿no? Alrededor de 25.000 personas. Y con respecto a lo al tema de la diferencia entre hospital psiquiátrico, defender un poco, o sea, el Frente de Artistas del Bordo defiende la salud pública y el hospital público, ¿no? Gratuito además. Que no es defender el manicomio, porque a veces incluso las organizaciones sindicales, como ATU, PCN, médicos municipales, salen a la calle a defender el hospital público. Pero para mí es una defensa, es una medida tramposa, porque ellos defienden el hospital público, pero una vez que defienden el hospital público después no hacen nada contra el manicomio. Entonces ahí hay intereses muy dudosos con respecto a las organizaciones sindicales y a otras organizaciones que a veces con buena intención de salir a defender el hospital público dentro del manicomio no se dan cuenta que están defendiendo el manicomio. Entonces habría que diferenciar, es muy contradictorio, ¿no? Por ejemplo, Macri también habla de la desmanicomialización, pero utiliza ese concepto para bastardearlo, porque él sabiendo que la desmanicomialización es un concepto progresista, pero lo utiliza para sus intereses, que es eliminar los manicomios para hacer un negocio inmobiliario dentro de esos terrenos. Y al mismo tiempo quiere construir 10 manicomios más en la ciudad de Buenos Aires. Es como un ayornamiento de la manicomialización. Y bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Y el punto de vista del Frente Artista del Bordo. Alberto, se está denunciando desaparición de pacientes en varios servicios del Hospital Borda, y ayer en el plenario se habló de traslados de pacientes a una clínica de Junín. ¿Qué sabés vos de eso? Bueno, de eso yo me enteré ayer en cuanto en referencia a la clínica de Junín. El traslado a las clínicas privadas, a partir de incluso un decreto que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone de 12 millones de pesos que estaban destinados a los hospitales públicos, lo destina a internar a pacientes psiquiátricos gerontes y no gerontes en clínicas privadas. Bueno, es la política de Macri, que es privatizar todo el sistema de salud y el sistema de educación. Entonces eso es, digamos, es una medida reciente de este año, pero que va profundizando esta idea que tiene este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a privatizar todo lo que sea lo público, ¿no? Y especialmente en el campo de la cultura, de la educación y de la salud. Y en este caso, en cuanto a la salud mental, bueno, utiliza fondos que teóricamente tendrían que ser para el hospital público, lo utiliza para derivarlos a sus clínicas privadas. Y bueno, esa es la política, o sea, no me extraña esta medida, porque es consecuente con su pensamiento y accionar del gobierno de Macri. Bueno, sobre eso hay que empezar a luchar también, desde el movimiento de esta mesa interdisciplinaria de salud mental que está funcionando en la legislatura. Estamos trabajando sobre eso. Hoy hay una conferencia de prensa a las 3 de la tarde en la legislatura, hay una posibilidad de hacer una marcha, va a haber una jornada el 11 de abril. Bueno, son todas medidas que distintas estructuras políticas y sociales están haciendo para contrarrestar esto. Incluso hay medidas también cautelares a nivel legal para poder impedir todas estas medidas, ¿no? Así que se está trabajando y luchando, resistiendo y luchando, ¿no? Cosa que no es fácil tampoco. Yo ayer, vos sabés que cuando estaba escuchando una de las ponencias y uno de los compañeros que estaban, o compañeras que estaban hablando del plenario, escuché muy de refilón a un compañero que estaba sentado cerca tuyo, que se definió como un jubilado, que le decía a otra persona que tenía al lado, ¡qué impotencia! Entonces, cuando uno... ¿no? ¿Qué decía la otra persona? No te escuché bien. No, era un señor de edad mayor que en un momento dijo que era un jubilado. Y él en un momento, claro, y él en un momento le dijo a otra persona, cuando estaba escuchando los informes de situación de lo que está sucediendo en el área de salud mental en la ciudad, él comentó así en voz baja, ¡qué impotencia!
Entonces, es cierto, los problemas parecen como muy pesados, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se coordine, que las organizaciones se coordinen, que haya un plan de lucha, que no nos quedemos esperando absolutamente nada, que tomemos la iniciativa en todo esto. Yo creo que la impotencia, a la medida que no nos organicemos a través de estos grupos alternativos, en el Borda, por ejemplo, se retomó esta idea de Borda en Movimiento, la unión de estos grupos alternativos, como es el Frente de Artistas, la Colifata, Cooperancia y Pan del Borda. Anteayer se hizo una radio abierta. Sí. Bueno, el otro día estuvimos en la Universidad de Quilmes. Este movimiento interdisciplinario permanente de salud mental de la legislatura, con estas actividades que te dije anteriormente, de hoy la conferencia de prensa, posiblemente la semana que viene una movilización, después las jornadas del 11 de abril. En la medida que nos juntemos, vamos a hacer más fuerza. Si nos quedamos en la individualidad, en aislarnos cada grupo en lo suyo, sí, la impotencia va a ser muy grande. Pero yo tengo fe de que incluso hay que tratar tenemos una ley nacional de salud mental, que es un instrumento legal que nos permite presentar ante la justicia una cantidad de medidas cautelares, como lo han hecho algunos diputados. No es fácil para nosotros, pero tampoco va a ser fácil para el gobierno. Seguro. Alberto, una última pregunta. Ayer vos estás hablando de la ley nacional y de la ley vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer se estaba hablando precisamente del tema de la falta de reglamentación de estas leyes. ¿A vos te parece importante y en qué medida lo es que estén o no estén reglamentadas estas leyes? Bueno, a ver, la ley 448 y la ley de la Ciudad de Buenos Aires está reglamentada. Ajá. La que no está reglamentada es la ley nacional. La ley nacional que se está trabajando en la reglamentación, tengo entendido. ¿Qué es una reglamentación? Bueno, es lo que le da cuerpo, digamos, activo son las normas de una ley. Es decir, una ley tiene una cantidad de articulados que hace una generalidad de aspectos de ese tema, pero no precisa detalles, ¿no? Decir, bueno, si se van a cerrar los hospitales psiquiátricos, en qué tiempo se van a cerrar, y paralelamente a eso, qué dispositivos va a haber, quién va a coordinar esos dispositivos, en qué lugares se va a hacer. O sea, dan como detalles de lo que la ley tiene en líneas generales. De todas maneras, reglamentada o no reglamentada, la ley existe, es un cuerpo legal. El tema es si hay una intención política de llevarlo a fondo. El gobierno de Macri tiene una ley que está reglamentada y hace todo lo contrario de la ley. Entonces, la ley es una letra muerta. Que si no hay una intención política de llevarla adelante, está como cajoneada. Y al mismo tiempo, bueno, hay que luchar, otro frente de lucha, para que esas leyes se cumplan. Por eso todas estas medidas que hablamos anteriormente. No solo está estos momentos de estos frentes de lucha, no es solo por lo que está pasando coyunturalmente, sino también en defensa de las leyes, que se pongan en práctica las leyes, y que el gobierno nacional apure la reglamentación, porque yo creo que se están tomando algunas medidas, pero la excusa de algunos sectores que están en contra, y dice, bueno, si no está reglamentada, la ley no existe. No es tan así, pero de alguna manera tienen razón, porque no saben cómo operar técnicamente, prácticamente en función de que no está reglamentada. No tiene elementos como decir, bueno, ¿cómo ponemos en funcionamiento este artículo de la ley, no? Alberto, pero bueno, es otro frente de lucha. Alberto, ¿cómo anda el frente? Bueno, el frente anda muy bien. Ya llevamos 8 años de existencia, ha generado todo un movimiento en el campo de la salud mental. A partir de la experiencia del frente han surgido otras experiencias en todo el país. Yo estoy viajando permanentemente a todas las provincias, ayudando a construir otras experiencias parecidas. Hemos generado un evento único en el mundo, que es el Festival Latinoamericano de Artistas Internados y Externados en Hospitales Psiquiátricos. Le hemos cambiado de nombre, se llama Festival de Arte, una puerta a la libertad, no al manicomio. El año pasado hicimos el festival número 11. Vos habías estado en el 2, ¿no? En el liceo, creo. Vos habías participado en ese festival. Yo no me acuerdo si fue en Formosa o en Misiones.
No, en Misiones. En Misiones. El festival se hizo en Misiones. Mosca nunca se hizo. Ajá. Bueno, ahora ya llevamos 11 festivales, va creciendo en cantidad y calidad de gente. El último festival participaron 600 personas, contra 100 personas que habían participado en el primero y en el segundo. Qué bueno. Se está haciendo en Mar del Plata. Tenemos ayuda del Gobierno Nacional en cuanto al alojamiento en Chapamalal, del Instituto Nacional de Teatro. Bueno, ha creado el Frente Artista una conciencia muy grande en cuanto al tema de la desmanicomilización y bueno, y el arte con toda su potencia ayuda a crear espacios muy amplios de reflexión y de debate y de organización para empezar a creer y a operar en la desmanicomilización, ¿no? Y además tienen el programa de radio, siguen teniendo el programa de radio los domingos Sí, a la tarde. Tenemos el programa de radio en AM 530, Todas las Madres, los domingos a las 6 de la tarde. Editamos 2 libros, editamos revistas, discos, videos. No, el Frente está trabajando. Tenemos 13 talleres, de los cuales 11 son artísticos. Participan alrededor de 200 personas, hay más de 30 coordinadores. Tenemos premios a nivel nacional, a nivel internacional. El Frente es un hito en el campo de la cultura y de la salud, ¿no? Así es. Bueno, Alberto, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo y estamos a disposición de ustedes para ir formando parte de esta lucha común contra la bestia. Contra el monstruo. Estamos luchando en la misma panza del monstruo. Así es. Eso sí. Bueno, Luis, muchas gracias a vos. Y perdón por la interrupción, pero estoy en la calle, en el tren y la cosa no salió tan limpia como uno quiere. No importa. La verdad está en la calle, Alberto, y vos lo sabés. Bueno, muy bien. Un abrazo, gracias. Bueno, se notaba el esfuerzo por momentos que hacía Alberto para poder comunicarse, para poder hablar. Estábamos comunicándonos a un celular. Alberto Saba, del Frente de Artistas del Borda. Y bueno, como decía Alberto, esto es importante reiterarlo. Las compañeras y compañeros integrantes de Cooperanza, Cooperativa Esperanza, Frente de Artistas del Borda, Pan del Borda y Radio La Colifata han decidido establecer Borda en Movimiento, espacio generado por las organizaciones autogestivas y libertarias que vienen trabajando desde hace ya años en el Hospital Borda y que también están juntándose y coordinando actividades y movilizaciones, encuentros, radios abiertas como la del otro día en las puertas del Hospital Borda, con otras organizaciones hermanas de otros hospitales, de otros dispositivos manicomiales. Así que bueno, yo soy integrante del taller de poesía de APOA, de la Asociación de Poetas Argentinos en el Hospital Moyano, y también, como le comuniqué a los compañeros del taller, fui en representación del taller al plenario de ayer y a la radio abierta que organizaron los compañeros y compañeras del taller del PAN, porque bueno, no podemos estar al margen de la realidad. Esa famosa frase de Bertolt Brecht, primero llevaron y como a mí no me llevaron no me hice problema. Bueno, esto lo tenemos que ver todos permanentemente. Yo creo que esto es una frase que tendríamos que tener enmarcada, y no solamente en una pared, sino en el corazón y en la cabeza, para pensar todos los días. Lo que le pasa al otro me pasa a mí, no me va a pasar a mí. Lo que le pasa al otro me pasa a mí. Lo que le pasa a un internado en una institución de encierro como un manicomio me pasa a mí. Ya sé y ya sabemos que hay espacios sociales silenciados. Los muros de los hospitales, los muros de las cárceles, los muros de los reformatorios y otros tantos muros no solamente han sido levantados para dividirnos, para ocultarnos, para discriminarnos, para segregarnos físicamente, sino para discriminarnos y segregarnos mentalmente, emocionalmente, culturalmente, para que no sepamos qué es lo que pasa dentro de los muros y para los que están del otro lado no sepan qué es lo que nos pasa a nosotros. El tema de la locura es un tema histórico, es un tema discutido, la relación entre la locura y el arte. A mí no me gusta la palabra locura, a pesar de que uno a veces se defina como loco también en forma cariñosa y afectiva y afectuosa.
nosotros hablamos de compañeras y compañeros con padecimiento mental o padecimiento emocional. Experiencia dolorosa, experiencia límite, experiencia de vida, de la cual nadie, absolutamente nadie, ni ustedes, ni yo, ni nadie, estamos libres. Todos podemos pasar por esa experiencia, hemos tenido algún familiar o hemos pasado nosotros por momentos más o menos críticos en nuestras vidas, y nadie está libre de pasar por la experiencia de una internación prolongada o no prolongada en un hospital neuropsiquiátrico. Yo lo veo, lo he visto cuando participé de Cooperanza, lo he visto cuando participé del Frente de Artistas del Borda, lo veo ahora en el taller de poesía en el Hospital Moyano, lo vemos compartiendo historias de vida comunes, o sea, no son seres extraños las personas que están internadas en hospitales neuropsiquiátricos, son personas como ustedes y como yo, no como nosotros, exactamente iguales. No vamos a dejar nunca de seguir, de analizar, de debatir y de informar sobre todo lo que está sucediendo en el tema de salud, no solamente en el tema de salud mental como en este caso, sino en salud en general. Seguimos también muy de cerca el tema de educación, porque es la misma política. Yo en un momento le quería preguntar a Alberto, pero no quería prolongar más la conversación por lo frágil de la comunicación, del enlace. Cuando Alberto Saba comentaba este tema gravísimo de desviar fondos que son para mantenimiento y para sostener la calidad de una prestación de salud pública, se lo traslada a pagarle a clínicas privadas y trasladar pacientes del Hospital Borda a clínicas privadas y pagarle a estas clínicas privadas, me hace acordar, y creo que los hace acordar a ustedes también, de lo que pasa con la empresa de los Sirigliano en el tema de los ferrocarriles, con la empresa TVA, responsable de la masacre de Once, junto con la responsabilidad del Estado, nacional en este caso, no el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando del gobierno nacional. Porque ¿qué sucede? Los dineros que el Estado nacional le da a los Sirigliano, a la familia Sirigliano, para que sostengan dentro de la estructura de los ferrocarriles públicos el mantenimiento del material rodante y del mantenimiento de vía, se desviaba a empresas privadas de los Sirigliano. Estamos hablando del mismo fenómeno, estamos hablando nada más ni nada menos que de corrupción. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de impunidad. Corrupción e impunidad. Y acá, digámoslo bien claro, Mauricio Macri no está solo, son unos cuantos. Mauricio Macri no está solo, son unos cuantos. Y antes, Alberto Saba nos hablaba de las complicidades, en los silencios y las complicidades en todo esto. El papel de la dirigencia de las organizaciones gremiales, me refiero a ATE y UPCN, que son los que trabajan en los hospitales. Para ellos, el no a la institución manicomial es no a su fuente de trabajo. Y ahí se equivocan. Lo que tienen que exigir las organizaciones gremiales y los trabajadores, sobre todo, yo sé que hay muchos trabajadores autoconvocados que están en diferencias severas y serias con respecto a sus conducciones gremiales. Pero desgraciadamente estas organizaciones tienen conducciones gremiales claudicantes, tienen conducciones gremiales cómplices de todas estas situaciones y de muchas más. Que se caiga el orden manicomial, no el hospital público, la lógica manicomial, no implica que los trabajadores de la salud se queden sin trabajo. Los trabajadores de la salud se tienen que capacitar, se tienen que ayornar, tienen que entender y tienen que debatir también en el seno de las organizaciones gremiales de qué se trata este tema de la lógica manicomial. Un trabajador no puede estar a favor de la institución manicomial, sí del hospital público, no del manicomio. Y además de las organizaciones, de la conducción, de las organizaciones gremiales, está la complicidad de esta mafia, de esta asociación ilícita llamada Asociación de Médicos Municipales. La Asociación de Médicos Municipales es una verdadera mafia. Son los principales socios, junto con los laboratorios, de sostener
este negocio, este miserable e infame negocio de los hospitales neuropsiquiátricos. Ayer decía en el plenario el diputado Seltzer, desgraciadamente estamos en minoría en la Comisión de Salud en la legislatura de la ciudad, debido a la cantidad de votos recibidos por Macri en las últimas elecciones. Y yo le digo a los que nos estén escuchando hoy y hayan votado a Macri, ¿ustedes siguen de cerca la gestión de Mauricio Macri? ¿Siguen de cerca la gestión del gobierno del PRO? ¿Están de acuerdo con las políticas implementadas en el área de salud, en el área de educación, en el área laboral? ¿Están de acuerdo que mientras faltan insumos y se arrasan dispositivos importantes de salud sostenidos por organizaciones de profesionales, como el caso del PAC, se gastan millones en esta mierda que hicieron aquí en la Avenida de Mayo y en toda la zona del centro para el espectáculo del turismo TC 2000? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Para esto ustedes votaron a Macri? Entonces, pensemos antes de poner un voto. Pensemos antes de poner un voto. Yo, durante muchos años, no voté, porque no delego en nadie, en ningún político, ni en ningún partido político que decida cuestiones que tienen que ver con mi vida y con mis intereses. Y con mi vida y con los intereses míos, de los míos y de toda la sociedad. Y esto no es ser antipolítico, es pensar la política de otra manera. Entonces pensemos cuando vamos a votar, y si nos equivocamos, y si metimos la pata con el voto, tenemos que corregirlo, y no esperar 4 años más, o 6 años más, o 5 años más, o nada, para volver a votar. Si yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en este caso, como tratamos hoy el tema de salud y en el tema de salud mental, manifestémoslo, tomemos medidas. Lo importante de todo esto, a pesar de lo grave y delicado de la situación y de lo demoledor del peso político y de la decisión política del gobierno de Macri, es que va a haber plan de lucha, va a haber una jornada nacional, va a haber una jornada en la Ciudad de Buenos Aires, va a haber debates públicos, va a seguir habiendo reuniones. En el plenario de ayer, un plenario muy numeroso que se realizó en el día de ayer en la legislatura, en el Salón Montevideo de la legislatura, en el cual estuvimos, hubo representantes de centros de estudiantes universitarios, hubo organizaciones de profesionales, de psicólogos, de trabajadores de la salud, de organizaciones barriales. Esto es lo que importa. Esto es lo que importa. Yo anoté un par de conceptos que me parecieron importantes. Uno es esto, de consensuar un plan de lucha. Y otro es lo que dijo una compañera, tal vez en respuesta a este compañero que en un momento dijo medio para adentro, qué impotencia. Esta compañera dijo, la fuerza está afuera. La fuerza sigue estando en la calle, la fuerza seguimos siendo nosotros. Van a seguir demoliendo la educación y van a seguir demoliendo la salud pública si nosotros se lo permitimos. Si nosotros no se lo permitimos, no lo van a poder hacer. Dijo una compañera al cierre del plenario, Macri tendrá los votos, pero no puede usar los votos en contra de las leyes. Hay una ley nacional de salud mental, hay una ley de la ciudad de Buenos Aires vinculada con el tema de salud mental. El gobierno de Macri no puede ir contra las leyes, no puede ir en contra del espíritu de las leyes. Esto es fundamental, esto lo tenemos que tener bien en claro. Nadie puede ir en contra de las leyes. Si hay una ley, si se sancionó una importante después de mucho tiempo y después de muchos obstáculos, de muchas resistencias, de mucha oposición por parte de las asociaciones médicas profesionales, los que siguen sosteniendo su negocio con el modelo médico psiquiátrico hegemónico, contra todos esos obstáculos y esas resistencias, se llevó a cabo la sanción de una ley nacional de salud mental. Y esta ley nacional tiene un espíritu muy claro, y ese espíritu dice desmanicomialización, no dice destrucción del hospital público y gratuito, dice
desmantelamiento del dispositivo médico psiquiátrico hegemónico, no a los manicomios, sí al hospital público, sí a los equipos interdisciplinarios, sí a las redes sociales para sostener personas, familias, como el PAC. Por eso el gobierno de Macri apunta contra estos dispositivos autogestivos y libertarios, como los profesionales que están trabajando en el PAC, en el Programa de Acción Comunitaria. No solamente entre gallos y medianoche, repito, noche y niebla, se decidió el desplazamiento físico del PAC de un área abierta en la comunidad a un hospital, al seno de, como decía Alberto Saba, al seno de la bestia, la panza, al estómago de la bestia, dentro de un hospital neuropsiquiátrico. Esta medida, junto con el arrasamiento de las autoridades del PAC, sacar a una psicóloga y poner a un médico psiquiatra, no es un detalle. Esto es obra de la Asociación de Médicos Municipales, que están en contra del espíritu de la Ley Nacional de Salud Mental, que no quieren equipos interdisciplinarios, que quieren seguir manejando ellos los dispositivos de salud simplemente porque tienen un título de médico. No quieren trabajar con psicólogos, no quieren trabajar con musicoterapeutas, no quieren trabajar con terapistas ocupacionales en un plano de igualdad, en equipos interdisciplinarios horizontales. Quieren seguir mandando. Consideran de que un título de médico vale más que el título de los demás. Y acá no se trata de poner a un psicoanalista por encima de un médico. Se trata de sostener equipos interdisciplinarios horizontales. Basta de jerarquías profesionales. Basta de ideologías profesionales hegemónicas. Como dijo un antropólogo y médico argentino que trabajó en México mucho tiempo, que un día lo vamos a invitar al programa, él estableció este concepto tan claro de modelo médico hegemónico. Esto es lo que está en juego. Acá está en juego un proyecto de salud, está en juego una ideología de salud, una lógica de salud. Hay muchas cosas en juego. Por supuesto que para Macri lo que está en juego son primero los negocios. Él, como Facundo Quiroga en una época enarbolaba la bandera de religión o muerte, Mauricio Macri tiene una bandera muy grande que dice rentabilidad o muerte. Lo que no da guita, lo que no da dividendo, no tiene derecho a existir. Y no podemos aplicar estos infames parámetros economicistas a la salud, a la educación, a la seguridad y a todo aquello que tiene que ver con nuestros intereses como ciudadanos y como ciudadanas. Por eso, vamos a seguir peleándola, vamos a seguir informando, vamos a seguir difundiendo, vamos a seguir... Tengo que respirar. Vamos a seguir reflexionando críticamente sobre todo esto que está pasando. No lo vamos a dejar pasar. Y si a alguno le molesta lo que estoy diciendo, que llame y que lo diga, y que lo exprese. Si tienen otra manera de pensar, otra manera de opinar, que lo hagan. No vamos a dejar que los dispositivos autogestivos, libertarios y horizontales conformados por trabajadores, estudiantes, profesionales de la salud, sean destruidos uno detrás del otro. Ayer se habló también del tema, en un momento en el plenario, que infinidad de talleristas que trabajan en centros culturales barriales hace meses que no cobran sus sueldos. Y esto obedece a la misma política, obedece a la misma matriz ideológica, no a otra. Por eso, reiteramos, para los que nos están escuchando, si alguien que tiene un espacio en algún medio de comunicación independiente, hay una convocatoria para hoy, jueves, a las 15:30 horas en el Salón de Conferencias de Prensa de la Legislatura porteña. Convocan los diputados y diputadas María Elena Nadeo del Frente Progresista y Popular, Jorge Seltzer, Proyecto Sur, Gabriela Alegre del Frente para la Victoria, Virginia González Gas del Partido Socialista Auténtico, Rocío Sánchez Audía de Coalición Cívica, Laura García Tuñón de Buenos Aires para Todos y Edgardo Form de Nuevo Encuentro. El objetivo fundamental de la conferencia de prensa es
denunciar el traslado del programa de acción comunitaria del PAC del Núñez, del Centro de Salud Mental de Núñez, creo que es el número 1, al barrio de Barracas, nada más ni nada menos que al Hospital Neuropsiquiátrico Tobar García, que es el Infanto Juvenil, que forma parte del dispositivo de los hospitales monovalentes que están en esa zona, junto con el Hospital Moyano y junto con el Hospital Borda. Hoy, 15:30 horas, en el Salón de Conferencias de Prensa de la Legislatura porteña. Como bien dijo Alberto Saba, para el 11 de abril va a haber una jornada de salud mental muy importante que convocan las organizaciones. Allí estaremos. Habría una fecha para un próximo plenario. Hay una serie de actividades. Vilma Ripoll hablaba de la necesidad de movernos ya, de convocar. El diputado Seltzer dijo en un momento: yo estoy cansado de enfrentar y de putear, utilizó este término, a los responsables del área de la Dirección de Salud Mental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Tienen mayoría en la legislatura. Seltzer dice: en la Comisión de Salud de la legislatura somos minoría, hacen lo que quieren. Entonces aquí vino esta compañera que dijo: compañeros, compañeras, la fuerza está afuera. Por supuesto que el frente de la legislatura no lo podemos abandonar. Por supuesto que estos compañeros diputados y diputadas que bregan en esta lucha tienen que ser acompañados. No hay que abandonar ningún frente en esta lucha, ni el legislativo, ni el judicial, a pesar de lo gravoso y a veces de la trampa del Poder Judicial. No hay que abandonar el frente judicial, pero fundamentalmente entendamos una cosa: la fuerza está afuera, la fuerza está en la calle. Contra la movilización popular no pueden, pero para eso tenemos que estar todos esclarecidos y saber qué es lo que queremos. Hay que discutir sobre, todavía hay diferencias, hay divisorias de agua con el tema del modelo manicomial hegemónico. Hay que hablar y que volver a hablar con los obreros autoconvocados, hay que hablar no con la conducción de los gremios, hay que hablar con los delegados de base, hay que hablar con los trabajadores, hay que hablar con los profesionales, hay que hablar con las universidades que forman profesionales en el área de las ciencias sociales, de la psicología, acercar a aquellos que, como dice siempre Alfredo Moffat, forman psicoanalistas de diván, para que bajen del diván, para que se paren y tomen más contacto con la realidad y que sepan lo que es un dispositivo manicomial, que sepan cuál es la realidad manicomial, cuál es la realidad de la cuestión de clase dentro de la enfermedad mental. La inmensa mayoría de estos desaparecidos, de estos detenidos desaparecidos, de estos muertos sociales, de estos muertos cívicos, que son los internados e internadas en hospitales neuropsiquiátricos, están ahí, la inmensa mayoría, porque por sobre todo son pobres. Lo mismo sucede en muchas instituciones carcelarias. Ya sé que es un tema para debatir, pero es así, hay una cuestión de clase que atraviesa todo esto permanentemente. Entonces, no dejemos que destruyan lo ya construido, respaldemos y acompañemos a las organizaciones, a la Colifata, a Cooperanza, al Taller de Pan, al Frente de Artistas, acompañemos las movilizaciones que se van a hacer, cuando hay un plenario, cuando hay una reunión, cuando se discute en un espacio determinado, en un espacio barrial. Nosotros dedicamos y abrimos este espacio-tiempo de Comuna 7 Radio para ocuparnos de temas que preocupan a los barrios y a los habitantes y a las habitantes de los barrios. El barrio también es un espacio para debatir estos temas. Estos temas nos involucran a todos. Lo que le pasa al otro me pasa a mí. No solamente me va a pasar a mí o me puede pasar a mí. Lo que le pasa al otro o a la otra me pasa a mí. Y no voy a pedir perdón por la calentura, porque por suerte todavía me sigo calentando. No necesito Viagra para calentarme. Todavía me sigo calentando.
Y todavía sigo levantando la voz, a pesar de que hay gente que dice que no hay que levantar la voz. Hoy en página 12, en la página 19, como bien comentaran en el programa Puente Urbano, se trató este tema abordado en el plenario realizado en el día de ayer en la legislatura. Denuncian la desarticulación de un programa para niños con trastornos mentales severos. El Ministerio de Salud porteño desplazaría al equipo que sostiene desde hace 23 años un programa para atender patologías severas que tratan de evitar internaciones por razones sociales. Lo pondrían en manos de médicos municipales. El gallinero al cuidado del lobo, porque de eso se trata. Esa es la política. Esto es lo que entiende Mauricio Macri por política, o por, como le gusta decir a él, gestión, que es más fino. A esto nos tenemos que oponer. Esta decisión del gobierno de la ciudad, este traslado noche y niebla, hay que volverlo hacia atrás. Si todavía esta medida no se ha publicado, quiere decir porque sabían que iban a encontrar oposición. Y si piensan que van a encontrar oposición a estas y otras medidas, están en lo cierto, porque va a haber oposición, porque va a haber plan de lucha. Y lo va a seguir habiendo contra todas estas políticas depredadoras de lo público. Y no me refiero solamente al gobierno de Mauricio Macri, me refiero también al gobierno nacional. Porque no sé en qué medida el gobierno nacional hace algo para oponerse a todo esto. Como decía ayer, y muy bien, Norberto Butler en el programa El Ombligo de la Luna. ¿Qué hace el gobierno nacional de efectivo para oponerse contra todo esto? Padres alarmados. Tengo un hijo con trastorno mental severo que se atiende desde hace 10 años en lo que hoy es el PAC, contó la señora Sandra Calvo. Ahora tiene 15 años. En el 2005, cuando tenía 8, asesinaron a mi mamá. Para él fue un problema serio asumir esa realidad. Entró en crisis y yo también había caído en una depresión muy grande. No podía afrontar mis obligaciones. Era una situación donde o lo internaban a él o me internaban a mí. Entonces el PAC dio participación a la Defensoría del Consejo de Derechos de los Niños y por intermedio de una ONG le pusieron un acompañante terapéutico. Eso descomprimió muchísimo la situación. Para mí fue un alivio muy grande. Pude asistir a mi propia terapia. Tuve tiempo de recuperarme. Eso fue suficiente para evitar que él o yo cayéramos en la internación. Además, esto le permitió a mi hijo lograr más autonomía y a mí despegarme un poco más. Los padres de chicos con trastornos mentales tendemos a ser sobreprotectores y eso juega en contra. Hoy mi hijo viaja solo en colectivo, yo lo acompaño a la parada, él sube y va al consultorio de su psicólogo. Con otros padres estamos muy alarmados. Una vez que lográs que tu hijo sea atendido así, lo último que esperás es que no pueda seguir. La fuerza está afuera. La fuerza está en los padres, en las madres, en los jóvenes, en los profesionales, en los trabajadores autoconvocados, en las organizaciones autogestivas y libertarias que trabajan precisamente en el vientre de la bestia, con lo complicado que es hacer esto y sostener esto desde hace décadas. Como decían los defensores de la ciudad de Madrid en la Guerra Civil Española, no pasarán. Hasta el próximo jueves. Pequeño corazón.
como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío,